Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, deja el cargo. Buscan con aplicaciones tecnológicas apoyar la transparencia en el Congreso de la República. La desnutrición y sus efectos en nuestro país en otra entrega de Panorama Político. Evento reúne a los mejores ejemplares de perro pastor alemán de Centroamérica y Argentina en Guatemala. Bienvenido, les acompaña Verónica Orantes. Damos inicio a las noticias. Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, deja el cargo. Vía telefónica, Cuevas nos da sus razones. Escuchemos. En esas condiciones yo llevo 2 semanas inhabilitado, he estado yendo a cumplir con mis funciones, pero hice el mayor esfuerzo para cumplir con las obligaciones que me corresponden. Ustedes saben que el presidente es un presidente que no trabaja en el escritorio, sino de campo, está en muchas series de actividades semanalmente, y ahora con la discapacidad que yo tengo, pues no lo puedo apoyar, y creo que lo más humano y lo más serio y lo más profesional de mi parte, y que él me lo entendió muy bien, es que debo dar un paso al lado, iniciar mi recuperación médica, y no sé a quién va a nombrar él. Wilson Alexander Quiché López, de 19 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil. Los agentes reportaron que escucharon disparos en la 13 calle de la zona 6. Al presunto sicario se le incautaron 3 casquillos y se le señala de ser el responsable de herir a un hombre de 20 años que fue trasladado a un centro asistencial. En otro suceso, la policía realizó patrullajes en el periférico, en la calzada San Juan, en la calzada Roosevelt, así como en diferentes puntos de la zona 1, en el que también se instalaron puestos de registro, con el objetivo de brindar seguridad a los usuarios y pilotos del transporte urbano. Dicho operativo estará en lo que resta del año. Un Congreso transparente es el objetivo de 7 propuestas innovadoras de aplicaciones que compiten en el Hackathon 2014 Guatemala. Entre ellas se encuentran aplicaciones en las que se puede acceder a la información de cada diputado del Congreso y todas las noticias relacionadas a ellos, que estén disponibles en Internet. Juegos para promover la educación cívica que ponen a prueba los conocimientos del usuario, entre otras. Esperan conseguir el financiamiento necesario para ponerlas a disposición del público en general. Una de las aplicaciones presentadas sí está activa y es Guatemala Transparente, que sirve para verificar la transparencia en las transacciones gubernamentales. Los ganadores en Guatemala competirán a nivel latinoamericano. Nuestros periodistas, a través del trabajo diario, buscan las causas y reportan los efectos de la problemática nacional, y eso les provee de elementos de primera mano que comparten con nosotros en nuestro panorama político. Hoy en día, el tema, la desnutrición. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político, este espacio que Noticiero Guatevisión cede a sus periodistas para que de primera mano cuenten las historias que han investigado y de cara a las elecciones 2015 den un contexto de la realidad nacional. Para hoy tenemos la participación de Carolina Leverón, periodista de política, Lourdes Hércules, periodista de política también, y Miguel Salay, periodista de investigación. Buenas noches, compañeros. El tema de hoy es un tema sumamente importante y se trata de la desnutrición en Guatemala y cómo esta incide negativamente en todas las cifras de nuestro país y en el desarrollo integral de Guatemala. Miguel, cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas de la desnutrición en Guatemala? Bueno, hablando con especialistas y nutricionistas, hay síntomas muy puntuales. Uno podría ser la falta de peso y la falta de estatura, pero hay otros síntomas secundarios que no siempre se asocian con la desnutrición
y por ello es que no se toman en cuenta como que un niño no esté padeciendo este mal, pero irregularmente lo descubren, por ejemplo, cuando llegan a un centro de salud y el nutricionista o la persona encargada de seguir los casos le informa a la madre o al padre que su niño está desnutrido. ¿Cuáles son esos síntomas secundarios, por ejemplo? Bueno, regularmente se asocian con pérdida del cabello del niño, la piel se reseca, y obviamente la falta de peso hace que los niños se vean con un aspecto cadavérico. No, eso es mucho más evidente, y entonces aquí es donde entran estas dos formas de ver la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Miguel, se habla mucho de que la desnutrición es algo que se ve solo en el área rural, pero ¿cuál es el perfil de una persona desnutrida? Bueno, la desnutrición y la pobreza van de la mano. Y regularmente, como tú dices, se asocia con las áreas rurales del interior de la República, pero no hay que buscar mucho acá en el departamento de Guatemala para encontrar lugares en donde hay mucha incidencia de desnutrición crónica y aguda. De campo. Yo tuve la oportunidad de estar en Chinautla entrevistando a varias personas. Es uno de los municipios con más incidencia de desnutrición. Hablé con Xiomara, una señora que tiene 4 hijos de escasos recursos. Su esposo trabaja como guardia de seguridad y su niña de 1 año y medio, que es la última, recién estaba saliendo de una etapa de desnutrición. Ella no sabía por qué incluso ella dándole pecho a sus hijos, o específicamente hablando de su niña pequeña, ella sufría desnutrición. Y es porque ella también tenía ciertas carencias de alimentación, de nutrición. Miguel, y esto lo descubrí únicamente en el puesto de salud. Miguel, le has puesto ya esta cara a la desnutrición, pero Lourdes, hablemos de cómo se encuentra Guatemala, cómo está el mapa en cuanto a desnutrición. Bueno, para empezar, cuando hablamos que 1 de cada 2 niños padece de desnutrición crónica, es porque el 49.8% de los niños menores de 5 años están padeciendo de desnutrición crónica, y esto nos posiciona como el primer lugar a nivel latinoamericano, pero también entre los primeros 6 a nivel mundial. Esto quiere decir que son índices comparables como los que hay en África y en Asia Occidental. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de una persona con desnutrición? Porque no es una enfermedad, no es una enfermedad estacional, es una enfermedad para largo plazo. Exacto, entonces cuando hablamos de desnutrición crónica es esta que no tiene cura. Entonces no podemos hablar de que es una enfermedad que tiene que ver vista solamente a corto plazo, sino a largo plazo también. ¿Por qué? Porque afecta el desempeño en la escuela que tengan estas personas, luego en el impacto que tengan de productividad. Entonces tenemos que decir que esto es un problema que tiene impacto social, no es algo de corto plazo. Y esto no había sido visto así hasta en el 2006 más o menos, cuando se dejó de ver como un problema clínico y ya se vio como un problema integral. Ahora, se habla de que es una enfermedad invisible. Cualquiera de ustedes dos que nos pueda comentar a qué significa esa enfermedad regularmente invisible. Se asocia a personas que no pareciera que tuvieran la enfermedad. Y con eso se refieren a personas que tienen un sobrepeso, y entonces lo asocian, bueno, esta persona está sana, y regularmente se asocia con niños que tienen exceso de peso, pero regularmente, digamos, sus capacidades motrices, sus capacidades de atención no son las que debiese tener a su edad o la estatura. Son niños con una corta estatura. De hecho, hablando con el nutricionista que nos atendió en Chinautla, nos hablaba de que hay muchísimos casos relacionados con ello. Y no tienen los nutrientes adecuados para poder crecer. Entonces, cuando los pesan, es cuando se vienen a dar cuenta que el peso no es el adecuado y que lo que tienen es agua. O sea, se ven sanos, pero es agua lo que tienen. Entonces le llaman el mal invisible, porque son personas que padecen de la desnutrición, pero no lo parecen. Bueno, yo quisiera saber también respecto a este tema de qué han hecho los gobiernos, Carolina. Esta es una problemática que ha sido abordada por los gobiernos desde hace 40 años en el país. Cada quien ha tenido su forma, sin embargo, son medidas reactivas a cuando ya tenemos el problema o cuando se nos viene un problema de hambre, como en el caso de las sequías, los ciclos de escasez de alimentos en las regiones afectadas como el corredor seco, que ya está bien identificado. Es aquí cuando los gobiernos comienzan con reacciones que solo buscan paliar en el momento la crisis del hambre
hambre en estos municipios. En el 2000, cuando se firman los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante el gobierno de Alfonso Portillo, se da un momento de sequía, y vamos a hablar un poquito de más adelante cómo comienza a darse una etapa cuando se aprueba la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Así es, Carolina, ya hemos concluido este primer bloque, el tiempo se ha ido rápido, pero al regresar, Carolina continuará explicándonos qué ha fallado hasta ahora en la lucha contra el hambre. Luego de no haber obtenido ningún candidato el 50% de los votos en la primera vuelta de elecciones, en la segunda, el 8 de diciembre de 1985, la presidencia de Guatemala fue ganada por Marco Vinicio Cerezo Arévalo del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, quien obtuvo el 68.37% de los votos, derrotando a Jorge Carpio Nicol de la Unión del Centro Nacional, quien captó el 31% de los sufragios.